Luego de que en el anterior video nosotros hablamos de qué es la informática forense, de cómo en realidad es una disciplina de la ciberseguridad, qué es la ciberseguridad o cuál es su mejor definición o su definición más completa, vamos a seguir viendo lo que es la informática forense a nivel de cómo ha evolucionado, en qué campo se aplica, etcétera. Primero, ¿cómo ha evolucionado la informática forense a lo largo de los años? Esta disciplina cobró mucha importancia a principios de los años 80. Recordemos que ahí fue cuando se inventó el ordenador personal. A medida que la tecnología se ha ido, hay que entender esto, a medida que la tecnología se ha ido convirtiendo en algo esencial para nuestras vidas, en algo que sí o sí necesitamos en el día a día, también el ciberdelincuente o el delincuente ha buscado una forma de cómo hacerse de dinero fácil o cómo cometer delitos gracias a estos dispositivos electrónicos. Pasado el tiempo, está la invención del Internet, que recordemos que el Internet prácticamente conecta a todo el mundo. Esto no solamente complicó al ciudadano promedio, al ciudadano común, sino a las empresas, a las redes corporativas, a las organizaciones. Y acá abrió las puertas a lo que tiene que ver con el malware y los ciberataques. Llegado a la actualidad, que lamentablemente contamos con personas que hacen ciberataques, que son conocidos como script kiddles, que no necesariamente tienen que saber de ciberseguridad o no tienen que ser hackers que lamentablemente han elegido el camino a la ciberdelincuencia, sino que son personas normales, con mínimo estudios quizás, pero se basan de scripts ya hechos o de conocimientos mínimos y en base a eso hacen ataques desmesurados. En respuesta a esta nueva frontera de la ciberdelincuencia, a lo que hoy día ha facilitado el Internet, las fuerzas de seguridad necesitaban algo, entre otras cosas, para fortalecer esta seguridad. Recordemos, como les decía en el anterior video, que nada es 100% seguro. Como los que crean todo esto son humanos, y como nosotros somos humanos, siempre va a haber debilidad. Hay formas de mejorar el sistema, sí, por eso están los parches, las actualizaciones, corregir las vulnerabilidades, etcétera. Pero siempre va a haber alguien más inteligente o alguien que por error descubra algo. Siempre eso, la ciberseguridad, la seguridad de la información, todo va en aumento, va increciendo. ¿Qué pasa? Con este avance de la tecnología, recordemos que la tecnología tiende a incrementarse, o sea, el mundo tiende a la digitalización y va a seguir así. Cada vez más las empresas, por ejemplo, están conectados tienen un sitio web, cada vez el comerciante de la ciudad no compite con alguien del barrio, sino que ya compite con una mega industria y así. Lo mismo pasa con todo. Antes, las pruebas digitales, la protección de los sistemas se hacía más que nada en dispositivos, por ejemplo, como ordenadores personales, servidores, teléfonos móviles, tablets, dispositivos de almacenamiento. Hoy en día, gracias al Internet de las Cosas, gracias a la tecnología operativa, todo avanzó mucho. Inclusive hay automóviles, electrodomésticos, timbres, correas, etcétera, que tienen chips, que tienen una dirección IPv4, otras ya tienen dirección IPv6. Recordemos que estas reemplazan la dirección IPv4 y por eso todo necesita de mayor seguridad y hay más campo de ataque para un cibercriminal que recordemos que atacan a diestra y siniestra. Si buscan meter un virus, no les importa que haya entrado en una plancha, en una lavadora, en una computadora y así. Simplemente ellos matan y el que queda, queda. Después le puede servir para botnet y otras cosas, pero ya está. Esto lo tenemos que pensar a lo largo de la historia, como pasa por ejemplo en un accidente de tránsito, en un accidente de coche. Si nosotros comparamos dos vehículos, uno antiguo y uno moderno, el antiguo cuando pasaba algo, una persona para saber qué pasó, por ejemplo la policía o un organismo público, podía por ejemplo ver de dónde estaban los vidrios tirados en el piso, de qué dirección había venido cada vehículo, los testigos, etcétera. Hoy, aparte de eso, los peritos, o en este caso los expertos en informática forense, los digital forensics, también se pueden basar, por ejemplo, en chips, en computadoras, además de lo que dijimos anteriormente. ¿Por qué es importante la disciplina de la informática forense? Porque es importante el profesional aplicado a la informática forense. Porque es el que se tiene que encargar de recopilar la evidencia.
Al igual que la evidencia física de la escena del crimen, es importante la recopilación de la evidencia digital. Y no solamente su recopilación, sino cómo se gestiona. De nada me sirve a mí, por ejemplo, si yo quiero hacer evidencia, digamos, obtener evidencia, si después no sé cómo gestionarlo o termino contaminando esa evidencia. Si no se hace un buen uso, un buen manejo, los datos y metadatos pueden perderse o van a ser contaminados y van a ser inadmisibles para un tribunal, ante una demanda o una denuncia. Pero aclaremos antes que nada, ¿qué es evidencia? Evidencia es un término que procede del latín evidentia y que permite indicar una certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Yo acá copié y pegué un principio, que esto se aplica en filosofía, en el pensamiento matemático. Lo evidente no necesita ser demostrado. Por ejemplo, si yo sumo dos números naturales, por ejemplo, 2 más 2, voy a tener un número mayor. ¿Por qué? Porque estoy sumando dos números naturales. Si yo resto dos números, voy a obtener un número inferior, por ejemplo, y así uno va, cosas que son evidentes. Si vos salís a la calle, está el piso mojado, están los árboles mojados, y qué sé yo, y hay nubes, a ver, es evidente que llovió. Ninguno va a decir, a ver, demostrármelo. No, no hay nada que demostrar, es evidente. Eso es la evidencia. Por eso son cosas que se usan a favor, digamos, de una o de otra parte, por ejemplo, en un juicio. Por ejemplo, los investigadores y fiscales deben demostrar una cadena de custodia adecuada para las pruebas digitales. Lo que hablábamos recién, la buena gestión. Documentar cómo se manejó, cómo se procesó y almacenó la evidencia, tanto física como digital. Y también es más importante, más que el hacerse de esa evidencia, cómo se recopila y almacena. Por lo que decimos recién, si vos no haces un buen manejo de eso, puede ser inadmisible o hasta puede ser contraproducente. Es como si vos vas a un caso de asesinato, por ejemplo, y pones tus huellas en la escena del crimen. A ver, después, te guste o no, vas a ser una persona expuesta en el juicio porque estaban tus huellas. Fue tan fácil como no saber manejar la situación o meter mano donde no debías. Por todo este tipo de razones, más que por el hacerse evidencia, sino por gestionar y manejar bien el manejo de la evidencia, se busca, entre otras cosas, contratar a investigadores forenses informáticos, también conocidos en la jerga como experto en informática forense, analista forense informático, examinador informático forense, etc., para recopilar y gestionar las pruebas digitales asociadas tanto a las investigaciones delictivas y ciberdelictivas. Los profesionales de la informática forense suelen tener un grado informático en informática y o justicia penal y combinan los saberes de estas dos disciplinas. Tienen que saber, por ejemplo, seguridad de la información, seguridad de la red, lenguaje de programación, depende siempre de su expertise. Pero se pueden especializar y se deben especializar en áreas como ya sea la ciencia forense móvil, la ciencia forense de sistemas operativos, recopilación de la información, no contaminarlos, etc. Son expertos en la búsqueda y preservación de datos legalmente admisibles. Recordemos que todo esto ellos lo tienen que hacer a través de un permiso de un juez. Siempre depende del condado, la ciudad, el país. Pero básicamente se le pide permiso a un juez. Esto seguramente se hace ante la policía y demás autoridades. Y ahí se va a la empresa que se le adquiere internet para investigar a esta persona. Se le sacan los dispositivos y así. ¿Cómo funciona la informática forense? Hay 4 pasos principales de cómo funciona la informática forense. Primero, la identificación del dispositivo o los medios de almacenamiento que pueden contener datos, metadatos o información importante, ya sea para la investigación que se está haciendo, ya sea al sujeto o grupo. Estos, bueno, se colocan cuidadosamente en laboratorios, obviamente aislados, y los puede tocar aquella persona que esté autorizada, porque volvemos a lo mismo, lo más peligroso es contaminar la información y que después no sirva para nada. Y garantizar una recuperación de datos adecuada. Por lo que decíamos en el anterior video, si una persona viene e incauta una máquina, un dispositivo como una tablet, un celular, una laptop, etc.,
Si viniera uno de buena voluntad y dice, ah, bueno, voy a tratar de recopilando yo información, y no solamente que no sabe, sino que no tiene la herramienta y todo, capaz que quema la máquina o se manda un pedo y por eso ya es inadmisible. Como segundo paso tenemos la conservación de los datos. Los expertos en forencia crean una imagen o una copia que se llama bit a bit para que los datos se conserven. Después de esto, almacenan de forma segura tanto la imagen creada como el original. Una es para poder manipularla tranquilamente sin que se pierda la original y a la vez puedan investigarla con más calma. En caso, es como cuando vos sacas captura en una máquina virtual. Vos llegás a perder esto, podés volver del principio y no volvés a cometer el mismo error. Los expertos recopilan dos tipos de datos. Primero, el dato persistente. Es el que está almacenado en el disco duro local de un dispositivo, o el que se borra que estaba previamente guardado. Recordamos que queda como un almacenamiento recursivo. Después, los datos volátiles. Estos están ubicados en la memoria o estaban en tránsito, ya sean registros, caché, memoria RAM. El dato volátil es el que más cuidado tiene que tenerse ante su manejo. ¿Por qué? Porque ya sé que si se apaga la máquina sin querer, o vos metes mal mano o algo, se puede perder esa información y ya no podés volver a tener acceso. En tercer lugar, tenemos el análisis forense. Los investigadores forenses analizan esa imagen para identificar pruebas digitales importantes para la investigación. Esto puede incluir todo lo que ya hemos mencionado: archivos eliminados, intencional o involuntariamente, el historial de navegación en Internet, correos electrónicos, usuarios eliminados, carpetas eliminadas, etc. Para descubrir datos o metadatos ocultos que no se pueden ver a simple vista, estos especialistas usan técnicas avanzadas. Por ejemplo, el análisis de tiempo real, que evalúa los sistemas que aún están en funcionamiento para detectar estos datos volátiles, como por ejemplo el cacheo de la memoria RAM, y también usan estenografía inversa. Esto expone los datos ocultos mediante esta disciplina. Ya en cuarto lugar tenemos los informes. Como yo siempre les digo, es muy importante la realización del informe. ¿Por qué es importante la realización de un informe? Porque las palabras se las lleva el viento. Todo tiene que quedar plasmado en papel y una vez hecho, firmado, para que aquel que lo hizo, o si vos no podés firmarlo porque no tenés la autoridad o los estudios suficientes que lo firme un superior tuyo, de que des pie de que justamente lo que vos decís lo hiciste vos. Lo que vos decís que hiciste, lo hiciste. No hay cómo echarse para atrás. Y además porque es una forma legal de defenderse. Por ejemplo, que vos sos un experto en informática forense y vos hiciste un montón de cosas y recopilaste evidencia para esta persona. Vos ya presentaste la evidencia, presentaste todo. Y entre medio, andás a ver qué pasa, pero se pierde evidencia de la cual vos habías presentado. Si alguien quisiera culparte a vos, no podría porque vos en el informe ya plasmaste todo. A ver, que eso no esté ya no es culpa mía, en el informe está. Pero si no está en el informe, por ejemplo, te podrían culpar a vos de que aceptaste un soborno y borraste adrede la información, por tirar un ejemplo. Pero siempre hay la importancia de la documentación. Hay casos de gente que no ha terminado presa o ha evitado un montón de cosas porque esto, al manejar datos sensibles, tenés que dejar una documentación. Y de todo lo que hiciste. No podés obviar cosas, por así decirlo. Cada paso que vos hiciste, desde que prendiste la máquina, qué herramientas usaste, cómo manejaste, no sé, los impulsos eléctricos, todo, para que una persona técnica, como no técnica, pueda entenderlo. Obviamente hay distintos tipos de informes. No es lo mismo un informe que presentes ante un juez, ante el informe que presentes a un perito de software, por ejemplo, o un perito forense. Pero cada uno tiene que estar claro para su campo. Después, los casos de uso del análisis forense digital. Hay varias áreas en las cuales trabaja este tipo de especialista. Primero, en todas aquellas que son investigaciones criminales. Ciberacoso, piratería, robo de identidad, también como todos los delitos que hay en el mundo físico. Robos, secuestros, asesinatos, etc. Siempre hay que basarse en esto para la recopilación y localización de pistas, para poder hacer uso de las mismas ante un juzgado. Después, en caso de litigios,
litigio civil como fraudes, disputas laborales, divorcios. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, el equipo legal de uno de los cónyuges puede, contratando a uno de estos expertos, y obviamente con un contrato previo, con una autorización previa de un juez, eh, eh, y después de incautar, por ejemplo, un dispositivo como un celular, revelar la infidelidad de una de las parejas, de una de las partes, y así que la sentencia sea más favorable para la parte que recibe la infidelidad, por ejemplo. Después, la protección de la propiedad intelectual. Todo lo que uno hace, lo que decíamos siempre, tiene como la huella de uno. Hay casos, lamentablemente, que ya sea por la piratería o todo, que el trabajo de otros, la propiedad intelectual de otros, inclusive que están patentados, se termina en las manos de gente que, bueno, no paga o hace las cosas mal. Y bueno, acá se investiga también, el perito investiga el robo de la propiedad intelectual. También el caso de robo de secretos comerciales o material protegido por derechos de autor. En estos también se ve mucho, en la ciberseguridad se ve mucho, lamentablemente, que está el empleado que está enojado con la empresa que lo contrató, ya sea que lo echó o que le dio o que ascendió a otro, o lo que él perciba como injusticia o que esté mal, es usado a favor de, por ejemplo, un ingeniero social, un ciberdelincuente, para que éste le venda datos y así atacar a la empresa. Todo esto también lo investiga un perito, lo investiga un analista forense, para dar, por ejemplo, con quién dio esta información, cómo hacer para que no impacte la información y demás. Después, la seguridad corporativa. Por ejemplo, cuando se recibe un ataque a una empresa o organización, ya sea una vulneración de datos, un ataque de ransomware, para identificar qué sucedió, remediar cualquier cosa que haya pasado en el momento, ya sea a través de backups, ya sea a través de evitar volver a cometer los mismos errores y demás. Después, en la seguridad nacional. Así como una empresa necesita tener una seguridad actual, también lo necesita tener un país, mucho más de hecho un país. Y a medida que los ciberdelitos aumenten, ya sea entre las naciones, aumentan estas guerras o conflictos, etc., también debe haber profesionales que defiendan. Por ejemplo, el FBI ahora utiliza técnicas forenses informáticas tras los ciberataques para descubrir pruebas y reforzar las vulnerabilidades de seguridad. Muchas veces son equipos que ellos contratan y es como que se atacan a sí mismos, obviamente en ambientes controlados, lo que es un pentester, para reforzar la seguridad. Recordemos que todo esto es importante porque a medida que aumente la ciberdelincuencia, va a aumentar el que es el responsable de respuesta a incidentes, el analista forense, el pentester, el hacker ético. Uno es responsable de tres oferta y demanda. Por eso es cuando uno más, ahora más que nunca, tiene que empezar a formarse y formarse bien en todas estas cosas. Basarte en la imagen que yo te mostré en el anterior video y de ahí empezar a especializarte. Finalmente, informática forense, ciberseguridad y DFIR, Digital Forensics and Incident Response. Recordemos que la ciberseguridad y la informática forense son disciplinas que están estrechamente relacionadas y colaboran para proteger las redes digitales de la organización de ciberataques. La ciberseguridad es proactiva y reactiva y se centra en la prevención y detección de ciberataques, así como su respuesta y corrección. De acá surge, tanto ante la informática forense como el que responde al incidente como tal, una profesión que se llama Digital Forensics and Incident Response, informática forense más respuesta a incidentes. Cuando la informática forense y la respuesta a incidentes, que es una profesión, disciplina de la ciberseguridad, que se encarga de la detección y mitigación de los ciberataques en curso, es el que va a los bifes, hablando mal y pronto. Es el que vos estás en la empresa y llega y entra un ciberdelincuente a la red, él ahí nomás tiene que actuar. A ver, tengo que aislar al ciberdelincuente, tengo que cortarle el chorro ya sea de la red, tengo que esta máquina que él me vulneró aislarla, este virus lo desconecto de internet y así. Es el que está así, el que actúa rápidamente, no es el que dice, bueno, no, tiene que actuar rápido. Cuando nosotros combinamos tanto la informática forense como la respuesta a incidentes,
es la forma más óptima de llevar a cabo la seguridad. Cuando una profesión discrepa o hace las cosas sin tener en cuenta la otra, pueden interferir entre sí, con resultados negativos. ¿Por qué? Por ejemplo, los equipos de respuestas a incidentes pueden alterar o destruir la evidencia digital, mientras eliminan la amenaza, porque su prioridad no es la recopilación de evidencia, su prioridad es la amenaza, en este caso, por ejemplo, del ciberdelincuente. En cambio, el investigador forense puede retrasar la resolución de la amenaza, en este caso, por ejemplo, sacar al ciberdelincuente por querer capturar pruebas. Uno, si demerita al otro o le da absoluta importancia a su tarea, sin darle importancia al otro, pueden perjudicarse mutuamente. De acá nace esta profesión, el DFIR, Digital Forensic and Incident Response. Combina el análisis forense informático y la respuesta a incidentes en un flujo de trabajo integrado para ayudar a los equipos de seguridad a detener las ciberamenazas más rápidamente y a la vez preservar y aislar para sí las pruebas digitales que pueden usarse en la urgencia para la mitigación de amenazas. La recopilación de datos forenses ocurre junto con la mitigación de amenaza. El personal de respuesta utiliza técnicas informáticas para recopilar y preservar datos mientras contienen y erradican la amenaza, asegurando que todo funcione óptimamente. En segundo lugar, la revisión posterior al incidente incluye el examen de las pruebas digitales, que tienen esa capacidad de congeniar ya en esta nueva profesión. Además de preservar la evidencia para acciones legales, los equipos utilizan para reconstruir incidentes de ciberseguridad de principio a fin, para ver qué sucedió, cómo sucedió, el alcance o magnitud del daño y cómo se puede evitar ataques similares. Eso es lo bueno de este tipo de profesiones, que están en constante retroalimentación. Es el típico, la frase Batman, ¿por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Esto es lo mismo, o sea, como la ciberseguridad debe ir un aumento, el ciberataque y todo, primero tiene que hacerse todo para que no sea crítico, para que no funda la empresa en el peor de los casos. Y después aprender de eso. ¿Cómo podemos aprender? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Y así. Y todo se va plasmando en informes para hacerlo mejor. Finalmente, el DFIR, Digital Forensic and Incident Response, puede conducir a una mitigación de amenazas más rápida, a una recuperación de amenazas más sólida y a una mejor evidencia para investigar casos delictivos, ciberdelitos, reclamaciones seguros, etc. Hasta acá dejamos el video. Muchísimas gracias.